queridos hermanos. La gracia del Señor esté con ustedes y su Santo Espíritu. Bien, vamos a continuar con este culto de la Iglesia Cristiana, la Misericordia de Dios, que es infinita. Quienes trabajamos para mantener el ministerio en tres aspectos: confrontando al pecador, exaltando al Creador y promoviendo la santidad en los hombres. Presenta una enseñanza que la hemos titulado "La incredulidad deforma la fe". Y hemos escogido el texto bíblico como base, Lucas capítulo 18, versículo 8. Entonces nos vamos a la palabra de Dios, Lucas 18, 8, y su palabra dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, hay una interrogación. ¿Hallará fe en la tierra? Entramos en oración. Amado Dios y Padre bendito, Señor Dios del cielo, a ti sea todo honor y toda honra y gloria y potencia, Señor mío y Dios mío, Padre celestial. Pongo, Señor, en tus manos esta iglesia juntamente con los que han venido hoy, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, llevando esta palabra, Padre, que nos has regalado, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor mío y Dios mío. En tus manos estamos. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta enseñanza. La incredulidad deforma la fe. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Quizás la incredulidad pasa desapercibida muchas veces en las iglesias. Hoy los cristianos profesantes, queridos hermanos, no pensarían que son incrédulos. Esta palabra que hemos leído en nuestro texto base es digna de preocupación, incertidumbre, y se crea en el alma del cristiano un desconcierto total por lo que Jesús dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso quiere decir cuando la última trompeta suene, queridos hermanos, porque vendrá el Hijo del Hombre a señorearse de la tierra. Ya no sentado en un potrino, queridos hermanos, sino vendrá con espada, tal como Él es, queridos hermanos. La pregunta implica no solo la falta de fe en la tierra, sino también en el pueblo de Dios, porque está globalizando a lo que dice la tierra. No está hablando de un sector o un hemisferio o un continente, queridos hermanos. Está hablando si hallará fe en la tierra, quiere decir que se refiere al globo terrestre, queridos hermanos. ¿Por qué Jesús diría esto? La fe es uno de los temas más hablados en la iglesia a través de los tiempos, queridos hermanos. Predicadores honestos, predicadores llenos de la unción del Espíritu Santo, ya habían hablado, han hecho grandes obras, hay enormes proyectos, queridos hermanos, hay cantidad de libros acerca de este tema. Y muchas personas jóvenes, queridos hermanos, que Dios los bendiga,
trabajando en proyectos para la edificación del hombre, para la edificación de la grey de Dios, queridos hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando pregunta cuando Cristo venga, o lo que es lo mismo cuando la trompeta suene, queridos hermanos? ¿Encontraré algo de fe? ¿Habrá quedado algo de fe en la tierra, queridos hermanos? Nosotros encontramos una clave de advertencia en Hebreos capítulo 3, versículo 12, que nos ayuda a discernir esto que estamos viendo en esta tarde y noche. Dice: mirad, hermanos, miremos, que estemos atentos. La palabra primera que se encuentra en este versículo dice: mirad, hermanos, refiriéndose a la grey de Dios, porque no todos somos hermanos. Que no hay en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Cuántas veces hemos dicho en la iglesia que el Señor conoce los corazones? Él no ve nuestras caras, nuestros cuerpos, no. Él conoce el corazón, Él está en el corazón. La morada del Espíritu Santo es nuestro corazón, queridos hermanos. Dice: en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad no haya, dice. O no hay un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Este versículo nos dice que debemos reconocer la incredulidad en nosotros mismos cuando empezamos a apartarnos del Dios vivo. Porque ¿quién no sabe, queridos hermanos, que nuestro Dios es vivo? No es de arcilla, no es de palo, no es un Dios vivo que se merece toda honra y toda gloria, queridos hermanos. Sin embargo, ¿qué significa apartarse del Señor? Esto pasa por nuestra duda acerca de la fidelidad de Dios. Si permitimos crecer una pequeña semilla en nuestro corazón de incredulidad, terminaremos en una condición penosa, queridos hermanos. Este pasaje advierte, vela, quiere decir, pongámonos en guardia y no dejes que nada de incredulidad eche raíz en tu corazón. A veces el Señor, queridos hermanos, puede parecer distante a ti, pero no dejes que tu corazón se aparte de la realidad de su fidelidad, queridos hermanos. Aunque parezca increíble, hacemos lo contrario. El número de siervos ahora en la actualidad parece que estamos en contracorriente, queridos hermanos, ya que el número de siervos de Dios están disminuyendo, porque más y más pastores, aunque usted no lo crea, están abandonando su ministerio. Nunca escuchamos en nuestros corazones una palabra de aliento de nuestro Señor. Eso quiere decir que la comunicación entre los pastores, siervos de Dios, se ha cortado esa comunicación, queridos hermanos. No vamos a entrar por los aspectos diferentes, que esa es otra historia, queridos hermanos, pero no escuchamos la palabra de Dios en nuestro espíritu. Y muchos siguen su ministerio sintiéndose desesperanzados. No existe una esperanza en ellos, queridos hermanos. Han perdido todo gozo, incluso sus esposas están hartas e instan a sus esposos
solo ven una pérdida de tiempo y ven que ese ministerio acarrea problemas, queridos hermanos, cuando en vez de ser una bendición, se convierte en una pesada carga, queridos hermanos. Entonces, solo ven, queridos hermanos, que la falta de comunión con Dios hace que cada uno de estos ministros empiecen a decaer. Eso deprime, ¿verdad? Por eso os ruego que no os desaniméis. Debemos seguir hambrientos porque nosotros escuchemos del Señor otra vez incluso desde las escuelas bíblicas, institutos bíblicos y seminarios deben trabajar para que los estudiantes salgan en realidad convencidos de la veracidad de las Escrituras y de la habilidad de Dios para obrar milagros y persuadidos en un literal cielo y infierno, porque existen dos caminos, queridos hermanos, el bien y el mal. No hay otra cosa, nada más que dos caminos. Si hacer las cosas que le agradan a Dios, estarás con Él. Si no lo hacéis, no estarás con Él. Así de simple, queridos hermanos. Pero que estas instituciones jamás se conviertan en ceniceros de incredulidad, dejándose llevar de corrientes nominanciales de sus directores, queridos hermanos. Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Si nosotros permitimos crecer una pequeña semilla de incredulidad en nuestros corazones, terminaremos en una condición, una vez más, les repito, penosa. Con todo, la Biblia nos dice en términos tajantes y verídicos hacia nosotros en Hebreos 11:6. Dice, en Hebreos 11:6 dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, o sea, que no haya incredulidad, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Ahora veamos cuán seriamente Dios toma nuestro pecado de incredulidad. La incredulidad, queridos hermanos, es un pecado que irrita. En Éxodo 17, queridos hermanos, Israel llegó al desierto llamado Sin, después de salir de Elim. No había señal de agua apta para beber en ese lugar. Y el pueblo altercó, quiere decir que le reclamó, se aireó amargamente a Moisés, su líder espiritual. Leamos en Éxodo 17, versículos del 2 al 4. Dice, le dijeron los israelitas, danos agua para que bebamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed? Eso es lo que le dijeron a Moisés. Incluso Moisés pensó que podrían hasta matarlo, porque él dice, de aquí a un poco me apedrearán. Entonces ellos trataron al escogido de Dios como si fuera su obrador personal de milagros. Mire qué afrenta tan grande el pueblo de Israel hizo contra el escogido de Dios. Miren, Dios ha obrado muchos milagros de agua para el pueblo de Israel. ¿Y por qué no decirlo para nosotros?
Él nunca ha cambiado ni cambiará, queridos hermanos. No hay tiempo de variación en nuestro Dios. Él partió el mar rojo para salvar al pueblo de Israel de Faraón. Él endulzó las aguas amargas de Mara, queridos hermanos. Seguramente que aquí también Él proveería de agua para los israelitas, pero se airaron. Usted conoce el resto de la historia. Dios dijo a Moisés que se parara delante de la peña de Oreb y la golpeé. Cuando lo hizo, fluyeron ríos de agua más que suficiente para calmar la sed del pueblo. Pero el Señor, escuche bien, puso un nombre a este episodio de incredulidad. Lo llamó aquel lugar Masá y Meriba, que significa prueba o rencilla, porque puso una prueba, el pueblo fracasó, hubo una rencilla, era una provocación a nuestro Dios por falta de creer. La incredulidad se apoderó del corazón del pueblo de Israel y provocaron a nuestro Dios. Así como enojado y harto, irritado, Dios estaba diciendo a Israel: tú me has enojado totalmente con tu incredulidad. Por favor, queridos hermanos, entendamos, el Señor no estaba aquí solamente algo afligido. Él estaba profundamente enojado hasta el punto de airarse, queridos hermanos, y erradicar a todo el pueblo de Israel. Sin embargo, Él no fue provocado solamente por las quejas del pueblo. Era mucho peor que eso. Ellos lo habían acusado de haberlos abandonado. En su prueba ellos habían dicho a Moisés, Éxodo 17:7, ahí usted se va a darse cuenta lo que pasó. En Éxodo 17:7 dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y nuestro ganado? Entonces hubo un signo de interrogación ahí, dice: ¿está el Señor entre nosotros o no? Le preguntaron a Moisés. O sea, ellos no creyeron que el Señor estaba con ellos después de los milagros que ellos venían recibiendo a cada momento de su trayectoria a la salida de allá, de la tierra donde les tenían en esclavitud de Faraón, queridos hermanos. Entonces, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¡Qué incredulidad que el Dios de Israel no estuviera con ellos! La deducción de ellos, ¿qué era? ¿Cómo pensaban ellos? Si Dios está con nosotros, ¿dónde está Él ahora? Nosotros no vemos ninguna señal de su presencia o poder. ¿Está el Señor vivo o muerto? ¿Cómo podemos creer en un Dios que permite cosas terribles porque no tenían agua, queridos hermanos? No, Dios estaba enojado por una buena razón. La razón la encontramos después en las Escrituras, mientras Moisés recordó el episodio en Masá. Él dijo también, mire en Deuteronomio 9, 23, 24, él dijo, mire, también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Él recordó lo que pasó en Masá, Moisés. También fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creíste ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Él recordó lo que pasó. Moisés estaba diciendo a Israel: ustedes han
han sido rebeldes desde que los conozco. Ustedes nunca han obedecido o creído la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál era el verdadero asunto? Según Moisés, era que Israel en realidad nunca tuvo fe. Entonces nos damos cuenta ahora que la incredulidad afecta a la fe, queridos hermanos. Ellos nunca se habían comprometido totalmente en confiar en el Señor. De hecho, los israelitas habían albergado ídolos todo el tiempo. Ellos conservaron pequeños dioses. En el trayecto llevaban pequeños dioses, ocultándoles en sus tiendas de campaña, queridos hermanos, para regresar a ellos en caso Dios les falle. Mire qué incredulidad. El Señor dijo en Hechos 7, versículos 42-43. En Hechos capítulo 7, versículos 42-43 dijo: me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto, pero llevaste el tabernáculo de Moloch, o sea, llevaban esos utensilios, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. ¿Se da cuenta? Y eso muchas veces nosotros lo hacemos en la actualidad. Incluso cristianos acuden a que les lean las cartas a brujos, queridos hermanos, porque la angustia toma su corazón, y cuando eso pasa crea esa semilla de falta de fe. Eso es una ingratitud a nuestro Dios, queridos hermanos. ¿Puedes imaginar ahora el enojo de Dios con este pueblo? Ellos estaban culpando a Dios por la falta de agua, reclamando por qué el Señor no ha respondido a nuestra oración. Mientras que todo el tiempo ellos se volvían a dioses extranjeros para que les ayuden. El enojo de Dios aquí no era una prueba de la fe de Israel, era un estruendoso llamado al arrepentimiento, queridos hermanos, porque si no existe un arrepentimiento cuando nosotros tenemos ese pecado de incredulidad, el Señor se enojará con cada uno de nosotros, porque en nuestro corazón no estamos creyendo que Él es un Dios verdadero, queridos hermanos. Y esto pasa en las iglesias modernas, ya que de una manera abrupta introducen ídolos extraños a la casa del Señor. Por ejemplo, en la música impía, la cual sabes que a Dios no le gusta, detesta, porque tú, siendo siervo de Dios, sientes en tu corazón lo que está pasando, porque tienes esa conciencia activa, y ahí el Espíritu Santo te hace ver que a Él no le gusta, y ahora has corrompido a todo tu rebaño con eso. Saca ese ídolo de tu corazón y aléjalo del grupo de jóvenes. Entonces se manifestará el Espíritu Santo en medio de las congregaciones. Ofrenda música de adoración de verdad, y pronto notarás que el Espíritu Santo se estará moviendo otra vez, y el grupo de jóvenes empezará a prosperar espiritualmente. Eso es exactamente lo que Dios quería hacer en Israel. Estaba diciendo al pueblo: yo no estoy reteniendo nada, no estoy recibiendo ningún sacrificio tuyo. Bueno, de ustedes, eso quería decir nuestro Señor. Cuando ustedes pidieron agua, al instante me moví, brindándoles agua de la roca. Eso es lo que trata de decir nuestro Señor a nuestros corazones. Ahora solamente trata
exposición, quiero hablarles acerca de las cosas ocultas de cada uno que nosotros tenemos en nuestras vidas. ¿Crees que Dios ve tus cosas ocultas? ¿Tú crees que el Señor bendice a los cristianos que tratan de servirle mientras esconden una lujuria que les asedia? Eso es el verdadero crimen de la incredulidad, guardar algo secreto y no llevarlo a la luz de Dios para una liberación. Y esperas quizás mucho tiempo con esa carga sobre tus hombros. La persona desprecia su pecado secreto y lucha fuertemente contra él. Clama a Dios por liberación y busca el consejo santo de otro. Este siervo o sierva puede estar seguro que el Señor será paciente con él durante su lucha. Piense esto, los israelitas aún estaban llevando ídolos en Masá. Eso significa que ellos habían estado pegados a ellos durante la partición de las aguas del Mar Rojo. Cuando el Señor partió las aguas para que ellos pasaran en seco, ellos pasaban en sus bolsillos escondiendo a sus dioses de barro, de madera, queridos hermanos. Ellos los tenían aún cuando el ejército de Faraón venía sobre ellos, y ellos los habían ocultado aún después que Dios endulzó las aguas amargas en Mara. Ahora en Masá, Dios los liberó otra vez sin juzgarlos, llenando sus vientres de agua fresca. En realidad, todo el tiempo Dios los había bendecido a pesar de la idolatría que tenían. Con todo el pueblo continuó ocultando su pecado. Ellos adoraban al Señor, disfrutando de su protección bajo la nube de día y la columna de fuego de noche. ¿Por qué continuaron de esta manera cuando eran bendecidos, queridos hermanos? En Eclesiastés 8:11 tenemos la respuesta. Dice: por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Se da cuenta? La incredulidad de Israel no tenía nada que ver con el poder de Dios para liberarlos. Ellos lo habían visto obrar milagros excepcionales. Ellos una y otra vez veían cómo el poder de Dios era en los milagros, queridos hermanos. No, este pueblo sencillamente no tomó en serio los mandamientos de Dios. Ellos se sentían cómodos con sus pecados, como lo son ahora. Vienen a la iglesia y piensan que por venir a la iglesia siguen con sus pecados en comodidad. No los había juzgado en el momento a ellos. Ellos no temían las consecuencias. Después de todo, ninguno de esos niños había muerto y aún tenían el maná que caía del cielo como carne. En resumen, los israelitas habían perdido el temor de Dios. Ellos pensaban secretamente: nosotros deberíamos ser consumidos. Pensaban por el juego santo ahora mismo, por no creer en la ira de Dios. Pero Él nunca ha traído juicio a nuestro pecado. Eso ellos pensaban, queridos hermanos. Quiera Dios que ninguno en la iglesia tenga esos pensamientos. Entonces seguiremos teniendo nuestras devociones. Ellos dieron por supuesto esta declaración:
Miren Lamentaciones 3:22, porque ellos se aprovechaban de algo importante que tiene nuestro Dios. Dice, en Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ese es nuestro Dios, queridos hermanos. La incredulidad, veamos ahora otro punto, la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Escuche bien, la incredulidad impide toda liberación del poder y dominio de Satanás. Debemos estar de acuerdo todos que todo pecado no sometido es causado por la incredulidad, y ahora mismo multitudes de cristianos están peleando una batalla perdida contra el pecado. De hecho, muchos ya se han dado por vencidos en la pelea. Ellos están convencidos que algún poderoso espíritu demoníaco ha levantado fortaleza en ellos y no pueden ser expulsados. Y por esto ellos viven infelices, atados a un pecado que les asedia, queridos hermanos. Pablo expresa el clamor de su corazón. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:24? En Romanos 7:24, Pablo nos expresa el clamor de su corazón. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo responde a su propia pregunta en el próximo versículo, en el 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? En otras palabras, Jesucristo me hace libre del poder y del dominio del pecado. ¿Cómo es esto entonces? ¿Esto es meramente una verdad teológica que tenemos que aceptar o tendrá un resultado práctico en nuestras vidas? ¿Cómo es que Cristo nos libera verdaderamente? La respuesta es tan sencilla que a veces no la entendemos, pero aquí está el simple y nada complicado evangelio, queridos hermanos. Donde hay arrepentimiento genuino, hay un perdón instantáneo y hay una limpieza instantánea, como también un continuo acceso al trono de Dios. Si creemos estas verdades, somos hechos libres, queridos hermanos. Entonces el pecado hace querer ocultarnos de la presencia de Dios. Ese es otro problema. Cuando nosotros pecamos, nos lleva a ocultarnos de la presencia de Dios. Ya tuvimos el primer ejemplo en Adán, queridos hermanos. Aquí está la esencia de la incredulidad entre los cristianos. Cuando nosotros pecamos fallándole a Dios, tendemos a huir de su presencia. Pensamos que Él está demasiado enojado para querer comunicarse con nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Él comparta intimidad con nosotros cuando hemos pecado tan gravemente, queridos hermanos? Así que dejamos de orar. En nuestra vergüenza pensamos, yo no puedo ir a Dios en esta condición, y comenzamos tratando de obrar nuestro regreso a buena voluntad humana, queridos hermanos. Estamos convencidos que necesitamos tiempo para purificarnos. Si podemos mantenernos puros unas pocas semanas, evitando nuestro hábito pecaminoso, pensamos que no probamos
ni somos dignos de acercarnos a su trono otra vez. ¿Se da cuenta cómo nos alejamos de la presencia de Dios? Esto es una incredulidad, queridos hermanos, y es una falacia ante los ojos de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, incluyendo los hábitos que nos asedian, Dios no nos interroga. Él quiere que ese arrepentimiento sea genuino. Porque cuando nosotros tenemos ese arrepentimiento genuino, queridos hermanos, crea en nosotros el Dios Todopoderoso un carácter, nos pone un espíritu nuevo y este nos sustenta. No nos deja seguir metidos en la inmundicia jamás. Eso no lo permite nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha recibido con ese arrepentimiento sincero. Pero si no ha habido ese arrepentimiento sincero, no ha tenido nada del Señor, querido hermano. Él no demanda una prueba de nuestro arrepentimiento, sino que Él lo siente. Él conoce nuestros corazones. ¿O usted piensa que va a decir, ¿te arrepentiste verdaderamente? Pero no veo ninguna lágrima. ¿Prometes nunca más cometer un pecado? No, queridos hermanos. Él conoce nuestros corazones. Él tampoco le dice como hacen los padres de la Iglesia Católica: ahora ve, ayuna 2 días a la semana y reza 7 veces, ora cada día. Si logras un tiempo sin fallar, tendremos comunión otra vez. Vente para la iglesia. Que esto nunca sea así. Cuando Jesús nos reconcilió con el Padre en la cruz, fue por siempre, amado hermano. Eso significa que si peco, ya no tengo que reconciliarme con Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor ha obrado en mí, me ha hecho otro hombre. Yo ya no voy a pecar, yo ya no voy a cometer el mismo error, porque ha transformado mi vida. Ya no voy a caer en esa tentación, voy a ser más fuerte a mis tentaciones. ¿Por qué? Porque yo oro, porque estoy en comunión con el Señor. Además, el velo de la separación fue rasgado permanentemente en la cruz, y yo por siempre tengo ese acceso al trono de Dios. Eso tenemos nosotros que creer, y si no lo creemos, estamos en incredulidad. A través de la sangre de Cristo, la puerta nunca está cerrada para nosotros, queridos hermanos. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así lo dice en Efesios 3:12. Leamos, queridos hermanos, dice: en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él, nuestro Cristo. La Biblia expresa claramente que si alguno de nosotros peca, tenemos abogado con el Padre en Cristo Jesús. Nosotros podemos pararnos fuera de la puerta del trono sintiéndonos corrompidos e inmundos, pero si permanecemos ahí, rehusando entrar, no estamos siendo humildes, estamos actuando en incredulidad. ¿Qué dice en Hebreos 4:16? En Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? ¿Cuál es nuestro tiempo de necesidad? Es cuando hemos fallado a nuestro bendito Señor. Cuando nosotros hemos caído, ahí es cuando hemos fallado a nuestro bendito Señor. El momento que pecamos, estamos en la necesidad suprema, queridos hermanos, de gracia y misericordia de Dios. Y Dios nos invita a venir audazmente a su trono, entonces con confianza, para recibir todo lo que necesitamos de Él. Tan solo no venimos ante Él cuando nos sentimos justos o santos, queridos hermanos. Tenemos que venir cada vez que estamos en necesidad aún más. No tenemos que esperar a tener nuestras almas limpias. Si confesamos nuestros pecados, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta, querido hermano? Juan dice que no debemos intentar trabajar en limpiarnos por horas, días o semanas. Esto pasa instantáneamente. Por tanto, como venimos al Señor, entonces, ¿tienes la fe para creer en el perdón instantáneo de Dios? ¿Puedes aceptar la instantánea, ininterrumpida comunión del Padre? Eso es exactamente lo que la Escritura nos exhorta a hacer. Ve, la misma fe que nos salva y perdona es también la fe que nos guarda. En 1 Pedro 1:5, Pedro dice, mire lo que dice, no lo digo yo, en 1 Pedro 1:5 dice, somos guardados, dice, si ve, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué verdad tan increíble, queridos hermanos, que tenemos que abrazar. No obstante, nuestra incredulidad nos estorba acceder al poder protector de Dios, y a través del tiempo, mientras enfrentamos el continuo impacto del pecado, podríamos comenzar a desesperarnos. Por eso, amados hermanos, esto simplemente no tendría que ser así. Dios nos ha dado maravillosas promesas en el nuevo pacto, pero ellas no sirven de nada a menos que creamos y nos apropiemos de ellas. Nuestro Señor nos ha prometido poner su ley en nuestro corazón, ser Dios a nosotros, guardarnos de la caída, implementar su temor en nosotros, darnos poder para obedecer, nos encausa a caminar en su camino, pero tenemos que creer plenamente en estos beneficios que Él quiere darnos. En Lucas, en el capítulo número 1, incluye uno de los casos más relevantes, queridos hermanos, de la gravedad de la incredulidad. ¿Recuerdan la historia del piadoso Zacarías, el padre de Juan el Bautista? Zacarías fue un fiel sacerdote que sufrió a causa de un episodio de incredulidad. Y usted podría decir, ¿cómo un siervo de Dios cayó en incredulidad? No se diga un hermano que anda dubitando en sí y no, un día está en el camino derecho, otro día está en el camino izquierdo. Imagínese con este caso que le voy a contar de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Dice la palabra, Zacarías fue un hombre fiel
sacerdote que sufrió a causa de un episodio de incredulidad. Su historia ilustra precisamente cuán seriamente Dios toma este pecado. Las Sagradas Escrituras dicen en Lucas 1:6 que Zacarías fue justo delante de Dios y andaba irreprensible. Mire, andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías fue hombre fiel, obediente, un siervo que ansiaba la venida del Mesías. Un día, entre tanto que Zacarías estaba ministrando, Dios envió al arcángel San Gabriel, a decirle que su esposa tendría un hijo. Eran ancianos. Gabriel dijo que el nacimiento de su hijo sería de motivo de regocijo para muchos en Israel. Y le dio a Zacarías detalles, instrucciones sobre cómo criar al niño. Sin embargo, mientras el ángel hablaba, Zacarías empezó a temblar, sus piernas empezaron a temblar. Zacarías tembló de miedo. De pronto la mente de este hombre devoto se llenó de duda. Mire, la duda, y se rindió a una terrible incredulidad. Él le preguntó al ángel. Por eso muchas veces siervos del Señor no creen que están en incredulidad, porque sus oraciones muchas veces son una señal de incredulidad total, queridos hermanos. Miren, este siervo de Dios dice: ¿en qué conoceré esto? Solo con preguntar esto, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él, siendo un siervo de Dios, no pudo creer en el poder de su Dios. ¿Se da cuenta? Eso lo dijo en Lucas 1:18. ¿En qué conoceré esto? Dios no tomó amablemente la duda de Zacarías y le dictó sentencia en Lucas 1:20. Mire lo que le hizo. ¿Qué le dijo? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. La incredulidad, queridos hermanos, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué nos dice este episodio, queridos hermanos? ¿Qué nos dice esta enseñanza? Nos dice que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios aun cuando Él nos está hablando claramente. Esto nos corta de una dádiva que nos ha sido dada por gracia fresca, queridos hermanos, y nos impide una comunión íntima con el Señor. De repente, porque ya no oímos de Dios, no tenemos nada de qué predicar o testificar, no importa cuán fieles o diligentes podamos ser. Como Zacarías, imagínense un siervo de Dios, traemos sobre nosotros mismos una parálisis de ambos oídos y lengua, nuestras piernas flaquean. Finalmente somos confrontados en este versículo de Hebreos. En Hebreos 3:19 nos enfrenta la palabra, dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Se da cuenta? Solo el pecado mantuvo a Israel lejos de la tierra prometida. No pudieron entrar. La incredulidad. Por eso digo yo, en el infierno deben haber más almas incrédulas que pecadores, queridos hermanos. Canaán representaba un lugar de reposo, paz, fruto, seguridad, plenitud y satisfacción. Todo lo que un creyente ansía. Es también un lugar donde el Señor habla claramente a su pueblo dirigiéndolos. Este es el camino,
caminar en él, pero Israel no pudo entrar en la tierra prometida a causa de un pecado. Ese pecado no era el adulterio. En las Escrituras se los llama a los israelitas una generación adúltera. No era su desenfreno en la fornicación. Jesús dijo que Moisés concedió el divorcio a esa generación porque ellos eran muy duros de corazón. No era ira, celos, pereza o acusaciones, ni siquiera fue la idolatría secreta de que ellos tenían ese pecado. Todos esos pecados eran el resultado de la incredulidad, queridos hermanos, que destruía la fe. Era este pecado de incredulidad que estorbó al pueblo de Dios a entrar a Canaán. Por lo tanto, en Hebreos 4:11 nos insta hoy, procuremos, dice pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, queridos hermanos. Hemos visto que muchos cristianos que se decidieron tomar en serio su caminar con el Señor, ellos determinaron ser más estudiosos en su palabra y ellos ayunaban y oraban con una convicción renovada, y eso lo hemos palpado en carne propia, mi amada esposa y yo. Ellos dispusieron sus corazones a aferrarse a Dios en todas sus situaciones de la vida. Era seguro que toda su devoción traería brillo y gozo. Ellos reflejarían la paz y el reposo de Dios. Pero muchos nunca entraron en el reposo prometido por Dios. Ellos todavía estaban inseguros e inquietos, cuestionando la guía de Dios, preocupados por su futuro, porque ellos tuvieron una porción de levadura, tenían ese poquito, esa semilla de incredulidad, queridos hermanos. Toda su devoción y actividad han sido inefectivas por esa razón. El siervo creyente se apega a la promesa del nuevo pacto. Ezequiel 36:27 nos dice: por eso todo fiel, querido hermano, se apega a la promesa del nuevo pacto. Dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Él también se apega a esta palabra en Jeremías 30:21-22, dice: y les haréis llegar, en Jeremías 30:21-22, y les haréis llegar cerca, y él se acercará a mí, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios, dicen estos versículos. Y en Jeremías 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. O sea, irás dolorido y vendrás con gozo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de agua. Mire, y no creyeron cuando tuvieron sed, por camino derecho en el cual no tropezarán. Jeremías 31:9. Finalmente en Hebreos declara, en Hebreos 4:6, puesto que falta que algunos entren en él. Eso es que el Señor espera a los redimidos, a los nuevos, a los que Él va a transformar. El escritor está diciendo esencialmente: alguien tiene que entrar en esta increíble promesa. Y yo te pregunto, amado hermano, ¿por qué no tú, amado hermano, puedes entrar en ese regocijo? ¿Por qué no yo? Si nuestra incredulidad nos mantiene fuera, ¿qué debemos hacer? Rogarle a nuestro Señor. Tenemos un Dios vivo. Señor, ayúdame en mi incredulidad, sana mi incredulidad, clamarle a Él, dame abundancia de fe. Nuestro Dios nos ha hecho increíbles promesas
queridos hermanos. Y Él desea que nos apropiemos, que seamos dueños de estas promesas, que son por gracia, queridos hermanos, y que todavía están en la mesa para nosotros. Entonces echemos mano de su maravillosa palabra. Que cada uno de nosotros entre en su prometido reposo para que nuestras vidas sean el testimonio brillante, por lo menos a nuestras familias, y por qué no decirlo para nuestra generación, esta generación actual. Recuerde, queridos hermanos, en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie.